Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un pequeño video de comparación de bases de datos en el contexto de evaluación de yacimiento. Bien, existen dos grandes casos en relación al tipo de información, el caso homotópico y el caso heterotópico. El caso homotópico corresponde cuando la medida existe, o varias medidas, o varias variables, lo que sea, existen en la misma muestra, en el mismo punto X, y Z. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengo una variable cobre total, cobre soluble, cuando tengo un análisis versus un reanálisis, un mapeo antiguo versus uno nuevo, uno lo puede representar como que en la misma ubicación hay más de una variable. El segundo caso corresponde al caso heterotópico, donde hay campañas que son disjuntas. Una campaña existe en una ubicación y la otra campaña por naturaleza no va a existir en la misma ubicación. O, por ejemplo, datos de pozo de sondaje versus datos de, disculpen, pozo de tronadura versus sondajes que no coexisten en el mismo punto. Entonces es un poco más complejo el caso heterotópico de realizar una comparación al no coexistir la información en el mismo punto. Y uno lo puede representar como una imagen de una variable que existe en una ubicación pero que no existe en la otra, como esta imagen de la derecha. Vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de pozo de tronadura y sondaje de diamantino. ¿Cuál es la idea? Es tratar de comparar una base de datos de sondaje con una base de datos de pozo de tronadura. La imagen que ven acá es una planta mostrando un cruce, los valores de las leyes de cobre y una base de datos de sondaje de largo plazo. Y lo que ven acá, que es una información infinitamente más densa, corresponde a básicamente información de producción, información de corto plazo, que tiene una malla de 10 por 10 y uno puede visualizar claramente la estructura, mineralización, una información de alto detalle. Claramente uno no puede comparar estas informaciones que son disjuntas sin considerar un espacio o un volumen común. Esto es la misma idea, hay una sección donde se ven las trazas de los sondajes y ahora se ven la ubicación de los pozos de Runabura. Ok, vamos a revisar un poco las estadísticas básicas al interior de esta zona de coexistencia. La cantidad de sondajes son 6.000, mientras que los pozos son 150.000. Y ustedes se pueden fijar que la ley de cobre total es 0,55, 0,56, 0,34 soluble, 0,35, la razón de solubilidad que es la tasa, 57% y 59%. Si nos vemos ahora las distribuciones de cobre total y cobre soluble, se van a dar cuenta que es difícil verificar dónde está la información de sondaje y de pozo de Runamura. De hecho, la de sondaje que está en azul no se alcanza a ver porque la distribución es casi idéntica a la distribución de pozo de Runamura. Lo mismo pasa con el cobre soluble, algunas desviaciones menores en la parte inferior de la distribución y en la parte superior, y unas distribuciones de razón de solubilidad diferente. Más allá de las distribuciones de cobre total, cobre soluble, hay veces que es súper relevante evaluar si existe una diferencia en términos de clasificación de materiales o destinos que van a procesos, que muchas veces se realiza a partir de leyes de cobre total y cobre soluble estimadas en un módulo bloque. Por lo tanto, el procedimiento es tratar de evaluar si es que uno codifica la información de sondaje y de pozos según su ley de cobre total, cobre soluble, en estas categorías, vamos a conversar un poco de ellas, existen diferencias o no en ambos tipos de información. ¿Qué quiere decir esto? Uno toma la información de cobre total y cobre soluble. En esta operación tenían definido todo lo que está rojo como óxidos de alta solubilidad, probablemente sean óxidos verdes. Lo que está en cian corresponde a información con leyes de cobre, digamos, sobre punto 3, pero que tienen bajo cobre soluble, correspondiente principalmente a sulfuro. Y los negros corresponden a mixto, óxidos de baja ley, etc. Entonces, estas definiciones de materiales uno las puede codificar en los pozos y en los sondajes y luego ver si hay coherencia o no. Esta imagen ya muestra la información codificada según destino y se dan cuenta, tenemos lixiviados, óxidos de baja ley, óxidos, etcétera. Y existe una alta coherencia. La información del sondaje está aproximadamente compositada en tamaño de banco y pueden fijarse como no existe una gran diferencia. Yo diría que el único punto medio extraño sería eso ahí que está en esta información de una pequeña diferencia. ¿Ya? Y de hecho, una vez que uno tiene codificados estos materiales, lo que verifica es la proporción de cada uno de estos materiales en sondaje y en base de datos post-Runau. Y en esta base de datos albeno, ustedes se pueden fijar, óxido es 50% perfecto, óxidos mixtos del orden, OBL es parecido. Este es un caso muy bueno, habla de que la información de sondaje y pozo, al menos en términos de proporciones, al menos en términos de estadísticas globales y distribuciones, la información de pozo de Runabura y sondaje es muy cercana.
Vamos a ver otro ejemplo de sondajes de aire reverso y sondajes de mantino. Entonces, como les comentaba, imaginemos que está el depósito, todo lo que está en rojo son sondajes de mantino. Voy a poner un par de links donde pueden ver cómo funciona una máquina de aire reverso versus una de diamantino. Básicamente el diamantino uno recupera un core de testigo, un testigo completo que pues, se puede mapear, etcétera. Y versus que la máquina de aire reverso uno recupera detritos o cuttings que se mapean con mayor dificultad, pero se analizan y una información mucho más barata. Y en azul aparecen dónde está la información de RC. Y la idea es poder comparar nuevamente cómo son estas distribuciones de DH y RC. Al igual que el caso anterior, es súper importante construir una zona de coexistencia. Si uno toma toda la distribución de leyes y todo de sondaje de Mantino versus los de RC, está comparando un grupo de información que no tiene nada que ver. Es básico ubicar una zona de coexistencia para efectuar comparaciones. Si uno revisa la distribución global completa, no luce tan disímil, no luce tan diferente una y otra. En esta operación se detectó que en algunas fases particulares, en algunos sectores del depósito y para algunas zonas minerales, existían diferencias. Y la idea era verificar esa percepción a través de este análisis. No hay que dejarse engañar porque un gráfico global completo se vean similares. La idea es darle una vuelta y ver qué está pasando. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo mismo, pero lo vamos a intentar ver en la zona de coexistencia. Interesantemente, en la zona de coexistencia existe diferencia en la parte baja y alta. 0,7, 0,71, bastante cercana a la información, igual en términos de promedio, pero con una diferencia en distribución. Lo que estamos viendo acá es una primera división en un material que es el secundario en un ambiente de alta sulfización y en un ambiente de pórfido. Pueden darse cuenta que la distribución entre los dos tipos de informaciones, para el caso del ambiente de alta sulfización versus el ambiente de pórfido, es donde existe, donde hay más diferencia en el ambiente de pórfido. Entonces, que hay veces que hay que buscar en qué condiciones aparecen estas diferencias y la pregunta es por qué existen diferencias entre dos tipos de información dependiendo del ambiente en que uno está. Muchas veces tiende a evaluar si existe algunas pérdidas de fino dependiendo del tipo de perforación que puedan dar cuenta de estas diferencias. Y de hecho cuando uno ya deja de estar en el secundario, en sulfuro secundario, calcosina, codelina, y lo veía en el ambiente primario, en esta zona de coexistencia, definitivamente la distribución era mucho más parecida. Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que las diferencias en este caso existían asociadas a una zona geológica particular y que tenía que ver de cómo esa geología respondía al tipo de perforación, preparación y análisis químicos que era realizado en los aires reversos. Bien, en algunas ocasiones no es suficiente las zonas de coexistencia y se tiene que recurrir a un proceso que se llama migrado pareado, que básicamente es relacionar información de distintos tipos según distancia. Entonces, en esta imagen conceptual hay una base de datos pozo en azul y una base de datos sondaje en color rojo. Y la idea es que se migra una información, la información más cercana de un tipo de información a otra. Y eso genera un nuevo subconjunto de información donde uno puede tener en la misma fila, migrado o asociado, un valor de pozo de armadura con un valor de sondaje. Obviamente, el resultado depende de la distancia máxima que uno acepte para efectuar la migración. Y también depende si uno quiere migrar la información A a la B o la información B a la A. La regla general es migrar la información más abundante a la información menos abundante. Una vez que se genera este pareo de información, ya es posible realizar una comparación bastante más fácil. En particular, acá hay un cálculo de datos migrados, de fondo se migraron los RC y DDH y se están comparando en un gráfico de deriva en el primario. Y se dan cuenta cómo la información, esa distribución que veíamos igual, cuando la verificamos localmente después de migrarla, nos muestra una alta coherencia. Para efectuar la comparación es necesario considerar un volumen de coexistencia. Por otro lado, es muy importante tratar de homologar lo más posible la información. Con esto me refiero a que si tengo datos de sondaje que originalmente están a 2 metros los análisis químicos, intentar compositarlo al tamaño del banco, a la misma altura de los pozos, tal de que la información se haga más comparable. ¿Ok? Jamás la masa de un sondaje va a ser equivalente a la de un pozo, pero al menos dejarlo compositado en un mismo largo puede ayudar en la comparación. Por otro lado, en algunas instancias hay que generar datos migrados que nos permitan variar información de distinta ubicación. Más allá de los chequeos de estadística, siempre hay que tratar de verificar un chequeo más local.
y ese chequeo local puede ser hecho por medio de deriva. Tampoco hay que dejarse engañar cuando la información a buena y a primera en términos globales da muy similar en términos de distribución. Siempre es relevante evaluar si por alguna geología en particular existe diferencia o no y si eso le hace sentido a las personas asociadas o los dueños del negocio. Así que eso, espero les haya servido el video de comparación de base de datos.